Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Mavi Vlogs y el día de hoy les traigo el caso de Solange. Es un caso argentino que conmocionó muchísimo a la sociedad, pues la principal acusada, por así decirlo, fue la mejor amiga. Solange Gravenheimer era hija de Patricia Lamblot y Roberto Gravenheimer. Era estudiante universitaria de 21 años que trabajaba en Autoprint, una tienda de su padre. Solange vivía en el PH de Güemes. No estoy segura de qué es un PH en Argentina, en Buenos Aires. Para mí sería como un penthouse, pero los penthouse son como que de un edificio de 20-30 pisos, el último departamento que es más grande y más amplio, pero tengo entendido que ellos vivían como en una vivienda de 3 pisos. Entonces vivían, les voy a decir simplemente que vivía en un PH en Florida, Buenos Aires, con Lucila Friend, que era una amiga, su roomie, que se conocían desde la época del colegio. Fue un fatídico 10 de enero del 2007 que encuentran a Solange a un lado de su cama con signos de haber sido apuñalada y estrangulada y ya sin vida. La noche anterior, aproximadamente a las 10:40 de la noche del 9 de enero, Solange le envía un mensaje de texto a su novio Santiago diciéndole que ya había llegado a la casa y que simplemente se iba a acostar a dormir porque estaba demasiado cansada. Esa noche estaba lloviendo y según lo que pudieron recolectar los investigadores, pues dijeron de que probablemente ella había fumado un porro antes de irse a dormir y que luego se había puesto, como todas las noches, su placa de descanso, la que se ponen para corregir los dientes, ya saben, y simplemente se había acostado a dormir. En su declaración, Lucila Friend, que era la roomie de Sol, dice que ese día, ese 10 de enero, se levantó como todos los días a las 7 de la mañana para desayunar, alistarse e irse al trabajo porque ella salía a las 7:30 de la mañana de esa casa. Y que si bien no había entrado a la habitación de Sol, la había visto durmiendo en la cama como todas las mañanas, porque Sol ponía su despertador a las 10:30 de la mañana, porque a esa hora se despertaba. Se comprobó que Lucila llegó a su trabajo, a un laboratorio en San Francisco, a las 8:30 de la mañana. Al parecer, Lucila fue la primera en darse cuenta de que algo raro estaba pasando o de que algo no estaba bien con Sol. Así que decidió llamar al teléfono de la casa, pero nadie contestaba. Sí le daba el tono, pero Sol no contestaba. Luego la llamó a su teléfono celular y tampoco le respondió la llamada. Se calmó un poco y ya por la tarde, como a las 2 de la tarde, llamó al trabajo de Sol, donde le dijeron que no había ido. Esta llamada la contestó una trabajadora, Celeste, y Celeste le dice a la policía que nadie llamó ese día para preguntar por Sol. Sin embargo, la policía tomó el registro de llamadas de Lucila y comprobó que efectivamente había una llamada a las 2 de la tarde desde el teléfono de Lucila al trabajo de Sol, pero esta solamente había durado 12 segundos, a lo que Celeste responde que tal vez solamente llamaron pero no hablaron. Durante el resto del día, Lucila le mandó 2 mensajes de texto al teléfono celular de Sol. Lucila, luego de trabajar todo el día, no volvió a su casa, sino que se fue a una cena familiar, ya tenía ese compromiso, y luego de esa cena se pasó a un cumpleaños al que también estaba invitada Sol. Para esto, ellas habían quedado de juntarse antes para ir ambas al cumpleaños. O sea, para ir juntas a este cumpleaños, pero como Sol no le respondía a los mensajes, Lucila simplemente se fue sola. Cuando llegó, habló con la cumpleañera y esta le dice que tampoco había hablado con Sol. Otra cosa rara. Ya Lucila se preocupa más y le manda un mensaje de texto a Santiago preguntándole si es que se había comunicado con Sol. Este también le dice de que no había sabido nada de ella. Lucila habla con una de las primas de Sol y le pide
que la acompañe hasta el PH donde ellos vivían para asegurarse de que todo estuviera bien. Al mismo tiempo habla con Santiago y le pide que se encuentren en la casa para de igual manera asegurarse de que Sol esté bien. Cuando los tres se juntan fuera del PH, deciden entrar solamente Santiago y Lucila, pues la tercera persona decide quedarse afuera porque no se animaba a entrar. Al ingresar, lo primero que hace Lucila es ir al teléfono para ver si es que había algún mensaje o algo, y lo que hace Santiago es subir a la habitación de Sol. Lucila dice que se da cuenta de que el teléfono estaba desconectado, algo raro, porque si ella llegó a hacer llamadas al teléfono y sí le daba tono, era porque no estaba desconectado a la hora que ella había llamado en las mañanas. Y en ese momento Santiago comienza a gritar, le dice que Sol está arriba, pero está tirada en el piso con un gran charco de sangre. Y aquí comienzan las contradicciones. Lucila dice que cuando escuchó a Santiago gritar o gritarle de que Sol estaba ahí, ella va hacia la habitación e ingresa y ve a su amiga tirada en el piso boca abajo. Por otro lado, Santiago dice que Lucila no quiso entrar, que no se animó a entrar y que simplemente no mostraba ninguna reacción al saber que su amiga estaba dentro de su habitación sin vida. Le llaman a emergencias, le llaman a la policía y es ahí recién en ese momento cuando llegan los policías, los efectivos, en que Lucila comienza a llorar. Con todo lo que había pasado, con todo lo que estaba pasando, cuando Lucila ya dio su declaración, aproximadamente eran las 4 de la mañana. En esta declaración ella les dice a los investigadores de que Sol, cada vez que llegaba de su trabajo, siempre traía dinero, y bueno, solía traer dinero, y que lo guardaba en un lugar que ella tenía junto con sus demás ahorros. Es por eso que el fiscal le pide a Lucila que por favor ingrese a la habitación de Sol para ver si ese dinero todavía estaba ahí o si es que faltaba algo de valor, para tener una noción de que si es que le habían robado, que le habían robado. Para este momento, ya cuando los investigadores estaban dentro de la habitación, habían volcado, o le habían dado vuelta, perdón, al cuerpo de Sol. Y es ahí donde sale la primera contradicción. Si bien Santiago dice que Lucila jamás entró, o sea, no se animó a entrar a la habitación cuando descubrieron a Sol, para el fiscal esto significa de que Lucila no vio a Sol boca abajo. Entonces, cuando le pide entrar a la habitación, Lucila le dice que es muy impactante para ella ver a su amiga boca abajo en el piso. Esto le llama la atención al fiscal. Eugenio Aranda, el médico forense de la policía bonaerense que intervino en la investigación, detalló que la víctima había sido asesinada entre las 1 y las 7 de la mañana, horario en el que Lucila se encontraba todavía en la casa, pero el médico legista Julio César Julián, subcomisario de la División de Homicidios, determinó que Solange murió entre las 10 y las 1 de la mañana, o sea, entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde, cuando Lucila ya estaba en horario laboral. El Ministerio Público, por otro lado, siempre sostuvo que la muerte de Solange fue entre las 1 y las 2 de la madrugada, horario en el que Lucila se encontraba en la casa. Cuando se hicieron notorias todas estas contradicciones, el fiscal decide acusar a Lucila Friend como autora del crimen y apunta todas sus sospechas hacia ella. Por ello se arma toda una carpeta con la investigación, intervienen peritos, intervienen forenses, médicos, especialistas y se llega a un juicio. Les voy a hablar de las contradicciones, de lo que dijo el fiscal, que es quien estaba acusando, y lo que respondió la defensa. Cosas que encontraron en la habitación de Sol. 1. Sus ahorros o el dinero que ella tenía en casa ahorrado y guardado estaba ahí intacto. 2. El reloj Cartier que ella tenía todavía lo tenía en la muñeca, así que descartaron el robo como motivo del crimen, pues las cosas de valor todavía seguían ahí. Encontraron un calzoncillo, un boxer
en el piso de la habitación. Nadie sabe cómo llegó ahí y al parecer tampoco investigaron de quién era. Encontraron un cabello con ADN o con raíz, pero no era compatible con el de Sol, aunque tampoco hicieron otras comparaciones con otro ADN o con el ADN de otra persona. Con la investigación, los peritos llegaron a la conclusión de que Sol había sido sorprendida en su cama. Uno, porque el despertador, que ella lo ponía a las 10 y media de la mañana, todavía seguía sonando a la hora en la que la encontraron. O sea, no había sido apagado. Aparte que Sol todavía tenía la placa dental puesta. Ni siquiera había despertado para sacársela. Dos, a pesar de haber sido encontrada en la cama, no hubo abuso. Entonces, el crimen ese no fue el motivo del crimen. Los investigadores encontraron una marca en la pierna de Sol que coincide con la marca que dejaría un encendedor Bic, pero no encontraron el encendedor en la habitación. Por lo tanto, la teoría que ellos tienen es que por algún motivo el autor del crimen fue a la escena con un encendedor y que por el forcejeo o algo, este encendedor quedó debajo del cuerpo de Sol. Horas después, el autor se dio cuenta, así que regresó a la casa, movió el cuerpo de Sol, por eso terminó en el piso boca abajo, y se llevó el encendedor. La investigación llegó a ser polémica, por así decirlo, porque durante la reconstrucción de los hechos llevaron tanto a Santiago, el novio de Sol, y a Lucila para que participaran de la reconstrucción. Si bien Lucila pudo ir con sus padres, no dejaron a sus padres entrar a ver o a ser testigos de esta reconstrucción. Lo que llamó la atención de esto fue que a Lucila la trataron como una acusada, cuando a ella la habían convocado como testigo. O sea, querían que ellos declararan, Santiago y Lucila, cómo habían encontrado el cuerpo. Pero ya cuando los tuvieron ahí, hicieron entregar a Lucila. Hay un video de la reconstrucción donde se ve que ella está llorando, que le impresiona ver a una persona tirada ahí en el piso en la habitación de Sol, tal y como habían encontrado a su amiga. Le piden a Lucila que diga, o sea, si el cuerpo de Sol estaba exactamente así, cómo estaba la persona ahí tirada en el piso, o cómo estaban los brazos, dónde se encontraba Santiago en el momento, esas cosas que hasta ahí todo normal. Pero luego le comienzan a pedir cosas como cuando hay una persona ya en la cama, le piden ¿cómo crees que estrangularon a Sol? A ver, mostrame, toma este cable y mostranos, a ver, ¿cómo te imaginas que fue? Que esto fue muy reprochado, fue muy, no sé, apuntado, porque Lucila en ese momento no tenía un abogado. La gente sí como que no estuvo de acuerdo de que le hagan eso a Lucila cuando fue como testigo. La cuestión fue que le pidieron a Lucila que muestre cómo una persona pudo haber estrangulado a Sol mientras ella estaba durmiendo en la cama. Ella lo hizo y esto fue lo que utilizó el fiscal como para reforzar su acusación. Paro cardiorrespiratorio traumático como consecuencia de una asfixia de tipo mecánica por constricción cervical con el ingreso de sangre de la vía respiratoria y del shock hipovolémico por la herida perforante en la vena subclavia derecha. Esas fueron las máximas precisiones que se pudieron obtener del caso hasta hoy. Tanto el fiscal como el abogado de la familia de Sol, Roberto Damboriana, habían solicitado la pena de prisión perpetua para Lucila. Consideraban a Fred autora del homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Durante el juicio se juzgó mucho el comportamiento de Sol, o el fiscal hacía hincapié en esto, que si Lucila lloró mucho o lloraba poco, si Lucila fue mucho tiempo al velorio de Sol o si se quedó poco tiempo, si se sentó en la primera fila, si se sentó en la tercera fila, si se acercó a hablar con la familia de Sol, si habló mucho, si habló poco,
etc. Cualquier comportamiento que tenía Lucila era juzgado. A lo que la defensa responde de que todas las personas son diferentes, todos reaccionan de una manera diferente. Hay personas que de naturaleza hablan mucho, hablan poco. Hay personas que no reaccionan de la misma manera ante la pérdida de un ser querido. Entonces no había que hacer hincapié tanto en ese comportamiento. El fiscal dice que Lucila tiene una personalidad psicópata, una personalidad narcisista, mientras la defensa dice de que se han hecho los test o se ha evaluado psicológicamente a Lucila y de que ella no muestra un perfil psicópata. A lo que el fiscal responde de que es una actitud fingida, que tal vez ella se preparó para estos test, que fingió su personalidad y que por eso los resultados fueron que no tenía una actitud psicópata, pero que en realidad ella sí lo era. A lo que la defensa también vuelve a responder que una persona no puede prepararse para los tests psicológicos. O sea, se muestra lo que hay. No puedes fingir, no puedes engañar un test de estos. O sea, te dan los resultados que te dan y ya. El fiscal utiliza a su favor el hecho de que ninguna puerta ni ventana había sido forzada para ingresar a la casa, por lo cual la conclusión a la que llegan es que el autor fue alguien que tenía la llave, alguien que estaba dentro de la casa, porque no habían entradas forzadas, o sea, no habían entrado a la fuerza. La defensa responde de que la puerta del balcón que estaba en la habitación de Sol, o sea, el balcón de Sol, esta puerta se abría hacia afuera, hacia el lado de afuera, y no cerraba con llave, que generalmente tampoco la cerraban porque hacía como calor o no sé, pero no se podía cerrar con llave. Entonces cualquier persona de afuera pudo haber ingresado por la puerta del balcón sin necesidad de forzar ninguna entrada. Cabe recalcar que en el balcón se encontraron pisadas que iban hacia dentro de la casa, pero solo se encontraron esas, o sea, que iban hacia adentro. No se encontraron huellas o pisadas que iban de salida. La familia y los amigos de Sol dicen de que su relación con Lucila no era una de las mejores. Es más, tenían como enfrentamientos ya, y que por eso Sol había decidido mudarse, o estaba decidiendo mudarse y vivir sola. A lo que Lucila responde que sí tenían diferencias, pero eran las diferencias normales que tienen roomies, personas que viven juntas, pero que se llevaban muy bien, que eran amigas, que eran confidentes, incluso que tenían un viaje juntas ya planeado. Sol no tenía marcas o heridas defensivas, como que se hubiera defendido de su atacante, por lo tanto la fiscalía dice que Sol estaba durmiendo, pero tal vez que estaba bajo la influencia de analgésicos, y por esta misma razón cualquier persona, por más delgada, por más que no tenga mucha fuerza, pudo haber cometido el crimen si es que Sol se encontraba bajo analgésicos. Y casualmente esa persona más delgada que Sol pues es Lucila. A lo que la defensa explica de que por lo menos para causar esas heridas, para ese ensañamiento que hubo con el cuerpo de Sol, tiene que ser una persona que por lo menos cargue un balde de unos 20 kilos, cosa que Lucila no hacía porque era delgada, no cumplía como que con ese perfil, no tenía mucha fuerza. Otra cosa que se dijo durante el juicio fue que un exnovio de Lucila, semanas antes de que ocurriera todo esto, había como que coqueteado con Sol y querido avanzar, pero no explican cómo o qué fue exactamente lo que pasó. Lucila responde de que sí, efectivamente, ella sabía que su exnovio había querido tener algo con Sol, pero Sol no se sintió cómoda y le contó lo que había pasado. Y juntas, Sol y Lucila decidieron destruir el auto de su exnovio a manera de venganza, pero que como Sol le había contado las cosas de frente y le había dicho lo que había pasado o lo que no había pasado, simplemente Lucila decidió dejarlo pasar y perdonarlo, como que además ya eran exnovios, X, según.
el fiscal presentó como prueba el hecho de que Lucila había entrado al correo de Sol y dice que tal vez fue para borrar algún correo amenazante o alguna prueba que posiblemente se haya podido encontrar en el correo de Sol en contra de Lucila. Pero la defensa dice que esto era que Lucila tenga la contraseña de Sol es una muestra de lo bien que se llevaban, porque las contraseñas no se comparten con cualquiera, y que Lucila ingresó al correo más bien para buscar alguna prueba, algún indicio de si había algo en el correo de Sol que pudiera ser revelador ante el caso. En el 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de San Isidro, integrado por los jueces Oscar Zapata, Lino Mirabelli y Hernán San Martín, absolvió por unanimidad a Lucila Friend y planteó serios cuestionamientos a la investigación de Guevara. Se hicieron muchas críticas a esta investigación y se justificó el por qué Lucila no había sido declarada culpable. Para resolver un crimen hay que responder 3 preguntas: ¿quién?, ¿cómo? ¿Y por qué? Y esto fue lo que el fiscal no pudo llegar a responder o no convenció a los jueces, porque primero no se llegó a saber nunca la hora de la muerte, la hora exacta de la muerte, y hubo negligencia al momento de determinarla. No se supo si Sol fue asesinada en la noche, madrugada, mañana o mañana, mediodía, tarde, en ese horario, en el horario en que Lucila estaba en la casa o en el horario en el que ella no estaba en la casa. Como que hubieron varias versiones, varios profesionales, peritos opinando de esto, y llegó a confundirse demasiado. 2. El cómo. Porque mientras algunas teorías dicen que Sol estaba durmiendo boca abajo en su cama y fue sorprendida por un cable en el cuello tirado hacia atrás, luego fue apuñalada, otras versiones dicen de que nunca fue estrangulada, que las marcas que tenía Sol en el cuello fueron ocasionadas con el arma punzocortante. Entonces no se supo precisamente cuál fue la mecánica, o sea, cómo fue el paso a paso. No hubo una respuesta para ello. 3. Nunca se llegó a encontrar el arma homicida. Tal vez se hubiera estudiado, se hubiera cotejado ADN, pero no se la encontró. No se supo con qué fueron hechas las heridas. Y 4. Nunca se pudo responder con exactitud el por qué. O sea, cuáles fueron los motivos de Lucila para asesinar a su amiga. Y en un juicio la duda razonable siempre va a ser a favor del acusado, pues no se quiere a una persona inocente en la cárcel. Cabe recalcar que durante las investigaciones o la etapa de investigación, Lucila dio muchos nombres y dio como que varias teorías de lo que le pudo haber pasado. Como por ejemplo, había un albañil que al parecer estaba interesado en Sol, ya le había mandado mensajes y que ese día, precisamente ese día, no había ido a trabajar el albañil, pero sí lo vieron por la zona. 2. Sol había tenido como una pequeña pelea, discusión con la persona que trabajaba en casa de su novio. 3. Lucila acusó al papá de Sol de estar metido como que en cosas ilegales y que tal vez por eso le había pasado algo a Sol, pero no se investigó todo eso. O sea, como que dio muchas versiones o muchas cosas, soltó muchas cosas y el fiscal decidió no investigarlo, no llegar a investigarlo, o la investigación no avanzó porque estaban enfocados en que ella sea la culpable. Después del juicio, Lucila se mudó a Europa, se cambió el nombre, está por allá. Y su familia pide que se siga investigando el caso, pues creo que se vence en el 2021, en el 2022 la causa, y para terminar de limpiar el nombre de Lucila quieren que se encuentre al verdadero autor del crimen. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que el video haya cumplido con sus expectativas y la investigación también. Al principio del video les estuve dejando mis redes sociales para que ustedes vayan y me sigan. Y ya saben que abajo en la cajita de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones y sus teorías acerca del caso. Hay una película argentina llamada Acusada, que creo que es del 2018, por ahí, con Lali Espósito. Es muy buena. Que dicen, según está basada en esta historia. Vayan a verla,
tal vez les dejo el link. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, háganle caso a los profesionales y ojalá nos podamos ver el próximo viernes. Chao, chao.